Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien ante estos tiempos que estamos viviendo de la pandemia. Queridos alumnos, vamos a continuar con lo de seguridad informática. Esto es un esfuerzo del Colegio Tecnológico de México y de los alumnos de la licenciatura en informática en la materia de seguridad informática. El día de hoy vamos a ver lo que es seguridad informática, sus políticas de seguridad, primera parte. Bueno, vamos a continuar ahora con las políticas de seguridad. Va a estar dividido este video en diferentes secciones en las cuales van a realizar ustedes algunas actividades y ante cualquier duda, ya saben, estamos ahí presentes durante la clase. Bueno, vamos a ver lo que son políticas de seguridad. Estas son muy importantes, las políticas de seguridad, puesto que son las que se van a implementar dentro de sus centros de cómputo. La importancia también que tienen esto es el comportamiento que van a tener tanto sus áreas administrativas dentro de los centros de cómputo como el personal que vaya a hacer uso de las mismas. Va desde cómo van a usar las tecnologías que tienen este dentro de los centros de cómputo. Es decir, va desde las partes jerárquicas, que va desde los jefes de sistemas, que ellos tienen que tener sus manuales de procedimientos para actuar ante determinados eventos. Estos eventos nosotros les podemos llamar incidencias también, tanto para el uso de su centro de cómputo, el uso normal, ¿verdad? Dentro de las instancias. Ahora, las políticas básicamente son las reglas, ¿verdad? Estas reglas que incluyen desde cómo se va a estructurar su centro de cómputo. Esto es muy importante y fascinante a su vez, porque cada vez van cambiando estas disposiciones. ¿Por qué les digo que van cambiando estas disposiciones? Nosotros, ahorita al enfrentarnos ante esta situación que no había ocurrido hace 100 años, y hace 100 años no había laboratorios de cómputo, eh, bueno, tal como los conocemos, ¿verdad? Ya había mecanismos para realizar operaciones computacionales muy básicas, es cierto, pero como los laboratorios de cómputo como los conocemos, no existían. Tampoco estaba ni siquiera la idea de un centro de cómputo. Actualmente nos estamos encontrando ante nuevas circunstancias con esto de la pandemia y va a haber nuevos requerimientos a los cuales nosotros dentro de nuestras políticas de seguridad tenemos que ser adaptables. Esto es una cuestión muy interesante porque los establecimientos modulares para utilizar los equipos de cómputo van a retomar, por lo que he estado leyendo un poco, les voy a pasar también esta información, van a retomar el uso, por ejemplo, la implementación de algunas características que se utilizaban en los noventas. Interesante, se van a retomar algunas cosas como por ejemplo el uso de fundas para los equipos de cómputo. Sí es verdad, dentro de centros de cómputo, en las áreas de producción como los brazos robóticos, como las áreas de ensamblaje y embalaje, hay algunos lugares donde todavía se utiliza, ¿verdad? Estas fundas para el control y cuidado. Por ejemplo, hay centros de cómputo donde para las áreas farmacéuticas sobre todo, donde está dentro de su implementación son áreas de sanitización total, son áreas donde no entra absolutamente, no tiene que entrar absolutamente nada de contaminantes externos, por lo tanto los que utilizan esas áreas tienen que ir con trajes especiales, tienen que pasar por una previa asepsia para que puedan hacer uso de esas instalaciones en las cuales ustedes, por ejemplo, si son los jefes de sistemas o los jefes encargados o los administrativos encargados, tienen que establecer esas políticas de control para el uso de los mismos. Y esto es, recordemos bien, seguridad física, que es lo que hemos estado viendo durante la materia. Entonces, en esta seguridad física, que va un poquito más allá de la lógica, seguridad lógica, eh, estos espacios pues llevan un control inclusive de accesos de puertas diferenciados, donde estos accesos de puertas diferenciados entran
a través de, por ejemplo, paso uno, primer acceso, y este acceso es junto con lockers. Hay un cambio de vestimenta donde se ponen estos trajes especiales y calzado especial inclusive, y dejan sus lo que traigan con ellos, ¿no? Mochilas, etcétera. Pasan por este primer filtro. Segundo filtro, pasan por este ya pasaron por un filtro de aseo, perdón, tienen que pasar por un filtro de aseo. Segundo filtro, ya se cambiaron, etcétera. Segundo filtro, les pasan ciertos químicos en los cuales si hay algún rastro evidente, sí, rastro de algún virus, bacteria que pudiera o polvo o suciedad que pudiera presentar en la atmósfera del traje, se le llama atmósfera el contorno que pudiera llevar el traje, pues también hay una asepsia, ¿no? Y por eso pasan por se les hace rocío de ciertos químicos para que puedan pasar ahora sí al centro de cómputo. O sea, son ciertas características que se deben de cumplir, y eso sobre todo se utiliza en la industria farmacéutica o en el tratado especial de equipo muy sofisticado, ¿no? O calibrado para su implementación. Por ejemplo, en la elaboración de discos duros no tiene que entrar ni siquiera una mínima partícula de polvo. Entonces, son prácticamente estas características, estas políticas que ustedes tienen que implementar para el uso de sus centros de cómputo, en los cuales ustedes deben de ser eh, muy específicos. Esa es la palabra que quería buscar. Tienen que ser muy específicos, puesto que para cada centro de cómputo hay ciertos requerimientos. Ahora recordemos que nosotros estamos inscritos ante la OCDE y también a su vez tenemos que obedecer esas políticas para la implementación de nuestros centros de cómputo dentro de la OCDE. Ahora también tenemos normas que son internas, ya sea por legislación nacional y legislación local. Nosotros tenemos que seguir normas y procedimientos, que en este caso, por ejemplo, es la de protección civil. Pero ¿qué creen? No solamente la de protección civil, sino también hay otra área jurídica que tiene que ver dentro de la implementación de su seguridad, ya no física, sino lógica, donde tiene que ver con recursos de patentes, licencias, ¿verdad? Para el uso de los equipos, del software, ¿verdad? No solamente estas licencias, patentas, sino autorías que tienen que ver con derechos de autor, modificación que tiene que ver con licencias dentro del software. Recordemos que hay licencias que son new, hay licencias que son de Open Office, Open Software, de software abierto, de código abierto, Open Source, esa es la palabra correcta, de Open Source, donde podemos hacer su manipulación inclusive del código, pero también hay de licencias que son privativas o privadas, como lo que son las licencias de Windows. Que déjenme decirles que recientemente, y esto a ver si lo ponen dentro de su actividad, recientemente fue liberado Windows NT, fue liberado Windows NT para su código. Claro, estamos hablando de Windows NT del año 95. 1995 Microsoft NT Network fue liberado, y la licencia de este Windows NT, su código ya fue liberado, pero eso no quiere decir que ustedes puedan hacer el uso arbitrario o como se les dé la gana de este código, porque si lo utilizan tal cual, Microsoft de todos modos los puede demandar, sino que está liberado en el sentido en que le pueden partir de cero para pueden utilizar como base ese, pero partir de cero para crear uno completamente nuevo y diferente, partiendo de cero, pero dándose como una guía, por decirlo de alguna manera, de ese Windows NT. O sea que son sistemas muy judiciales, muy complejos, ¿no? Entonces estas políticas de seguridad tienen que ver básicamente con las formas técnicas de organización que tienen que ver con los usuarios finales, de cómo van a estar interactuando, las áreas administrativas y dentro de las jerarquías las jefaturas administrativas, porque ellos también
tienen que seguir políticas de administración dentro de los centros de cómputo. Tienen que seguir estas políticas implementadas previamente conforme a normas, reglas y estandarizaciones. Por eso tienen que echarse el manualito una vez que ingresan al centro de cómputo, echarse el manualito de cuáles son esas políticas, que bueno, obviamente previamente tienen que conocer las políticas y estándares establecidos por el gobierno, estándar, bueno, gobierno municipal, gobierno local de protección civil, ¿verdad? Las normas y reglas internacionales a los que estamos suscritos como país, etcétera, ¿no? Entonces, me refiero, por ejemplo, de las normas internacionales que tienen que ver con los derechos de autor. No se puede meter software pirata dentro de sus centros de cómputo. Bueno, de que pueden, pueden, pero no se debe. No deben, porque ya me estoy imaginando ahí. ¿Para qué digo quién? ¿Cómo no, profe? Sí se puede. ¿Cómo no? No, no, no. Quizás se puede, pero no se debe, ¿eh? No deben de estar metiendo cosas que no. Bueno, pues eso también tiene que ver con las normas internacionales a las cuales nosotros estamos suscritos. Entonces tiene que ver cómo las personas interactúan en nuestros centros de cómputo. Y con lo del COVID, por ejemplo, para volver a la cotidianidad, se están estableciendo nuevas normas. Dentro de los espacios modulares, pues están requiriendo en algunos casos, no estoy diciendo que en todos, se pongan vitrinas modulares para la interacción con el equipo de cómputo. Antes de entrar se tienen que satinizar los pies, los zapatos con ciertos líquidos y las manos también, y por ejemplo al momento de entrar pues tienen que entrar con mascarilla, ¿verdad? Estas de plástico, o tienen que entrar con cubrebocas, este por la proximidad que hay. Se demostró que es más fácil contagiarse por el spray que se suelta al momento de hablar o de respirar en los individuos que por contacto. Dentro de lo que se ha estado investigando, por ejemplo, en los laboratorios de cómputo, no solamente en los equipos que son teclados, mouse, que es lo que más toca el usuario, monitores, sino en otros espacios lisos, por ejemplo, el virus del COVID-19 suele durar 3 días. 3 días es lo que suele tener de permanencia. Entonces se recomienda, por ejemplo, mantener un aseo adecuado con químicos para la limpieza de los equipos de cómputo. Estos pues siempre se han implementado, pero adicional a eso, los usuarios también tienen que tener una asepsia en sus manos para que todo lo que toquen, eh, pues ellos tengan una limpieza, ¿verdad? Ahora, hay otra cosa que es adicional. Queda prohibido, por ejemplo, que cuando estén trabajando en los centros de cómputo se toquen la cara. Y eso va a ser hasta que lo indiquen las autoridades, hasta que se dejen de seguir esas normas. O sea, si existe la sana distancia, la jornada de la sana distancia todavía se va a seguir utilizando, pero ahora le han llamado de otro nombre, donde nosotros ya vamos a poder tener una interacción más, ya vamos a poder salir de nuestros hogares, vamos a poder usar nuestros centros de cómputo, pero se van a poner estas nuevas medidas, estos nuevos estándares para su implementación y uso. Entonces eso lo tenemos que tener muy, muy en cuenta, ¿verdad? Las cosas han cambiado, siento que han cambiado para siempre, ya nada va a ser igual, pero espero que con esto pues la gente tenga una mayor conciencia y una mayor asepsia. Antes no nos importaba, y por ejemplo usábamos la computadora, usábamos el teclado, y después de usar el teclado tocaba la hora de ir al comedor, y ya nada más comprábamos nuestros alimentos y comíamos así como si nada. Bueno, desde siempre se tiene la norma dentro de las políticas de sanidad, sobre todo, que tiene que ver con la seguridad física, es que cuando se use un equipo de cómputo, al finalizar de utilizarlo, hay que lavarse las manos, puesto que se ha demostrado que
por ejemplo, los teclados están más sucios que un sanitario público, ¿no? Por que contiene Escherichia coli, han encontrado ciertas partículas de bacterias también que no son propias de la salud. Entonces siempre hay que tener ese especial cuidado, ¿no? Nuestros equipos de cómputo, a pesar de que pueden llevar una asepsia, como lo usan muchas personas, pues no sabemos qué tanto han agarrado y por eso están un poco sucios. Y esto ya se tenía implementado, ¿no? Antes de agarrar después de agarrar un equipo de cómputo, hay que lavarse las manos si es que vamos a ingerir alimentos. O de todos modos, después de usar un equipo de cómputo hay que lavarse las manos por propia salubridad. Bueno, eso es en cuestión de las políticas de seguridad informática que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, cuando nosotros hablamos de políticas, estamos hablando de seguridad total que involucra muchos elementos, es decir, involucra desde el personal que está trabajando, que debe de cumplir ciertas políticas, no debe de tener alimentos dentro, ¿verdad?, de los centros de cómputo. Tiene que ver con aspectos administrativos y esto tiene que ver con capacitación dentro de la seguridad lógica, una capacitación metodológica de cómo van a utilizar el software, ¿verdad?, y los requerimientos de esto. Tiene que ver con las políticas de seguridad en cuestión del cuidado físico del equipo de cómputo. Tiene que ver con políticas de personal, de quienes entran o no. Tiene que ver con políticas de seguridad física, es decir, las personas, no solamente el personal, sino el cuidado de los equipos de cómputo, darles aseo, darles mantenimiento interno, darles mantenimiento lógico y preventivo o correctivo, no poner los equipos de cómputo al sol, ¿verdad?, porque les puede hacer daño, no poner los equipos de cómputo junto a ventanas porque les puede entrar polvo, tener nuestros protocolos de protección civil contra incendios. Luego también tenemos lo de la organización y división de las responsabilidades. Esto tiene que ver con el área jerárquica, los asistentes, qué misión van a cumplir dentro de los centros de cómputo, los usuarios finales, cómo deben de utilizar sus equipos, ¿verdad?, que va desde los gadgets y dispositivos. Cuando les toca salir a área de campo, cuál debe ser el cuidado, contraseñas que deben de manejar en seguridad lógica, prevenir que no le metan dispositivos externos a nuestros centros de cómputo o a nuestras unidades lógicas, o a nuestros gadgets, ¿verdad?, que se llevan para trabajar en el campo, que sea utilizado para los fines que están establecidos y no para otros. Eso es para el personal, que el usuario final. También porque, bueno, esto yo se los comento porque suele ocurrir que dentro de las áreas de producción, ¿verdad?, se me ocurre para impresoras u hornos que generan asepsia, o brazos mecánicos, entre otros dispositivos, pues los usan para otros fines, ¿no? De pronto empieza el relajo y pues utilizan los dispositivos para otras cosas que no, para los que no fueron especificados, ¿no? Entonces siempre debe de ser útil, y eso genera que se descalibren inclusive los equipos. Por ejemplo, dentro del área de producción, que se descalibran los equipos porque se están usando para otras cosas y dicen que tanto es tantito. No, debe de ser utilizado para lo que fue creado y para las normas y estándares dentro de la capacitación que se dio de los equipos de cómputo, ¿no? Y no solo eso, sino los asistentes, los monitoristas, los administradores, los supervisores, los jefes de sistemas, los jefes administrativos, auxiliares administrativos también. Todas esas cuestiones pues deben de estar bien establecidas, y las responsabilidades de cada uno, inclusive los help desk, ¿verdad?, que son aparte. Todas esas cuestiones pues tienen que ser bien vistas y enfocadas. Luego también los seguros deben de estar bien establecidos, bajo qué términos, ¿verdad?, van a ser empleados y utilizados, y todas esas características de los seguros que se emplean. Los seguros van desde que se adquiere el centro de cómputo, se adquieren las herramientas del centro de cómputo y su traslado,
Para eso también hay que sacar un seguro porque estamos expuestos a robo, por ejemplo, o ante un accidente. Por ejemplo, se lleva el centro de cómputo lo lleva un camión o es de importación y viene vía marítima, que bueno, no es lo recomendable, siempre se pide que sus equipos de cómputo sea vía aérea. ¿Por qué? Porque no solamente se acortan distancias en tiempo cuando es vía aérea. Claro que un físico me diría que estoy loco, ¿verdad? Que se acortan distancias en tiempo. Pero bueno, esas ya son otras terminologías. Se acortan distancias en tiempo por medio de un avión. Pero no solo eso, porque se ha dado el caso que cuando se trae vía marítima, y no es porque quiera echar comentarios que sean perjudiciales a la vía marítima, ya que ellos también tienen mucho cuidado y sus procedimientos también para el empaquetado y embalaje de los instrumentos que traen, ¿verdad? Pero hay algunos que no tienen ese cuidado y me dirán que también en la vía aérea, ¿no? Hay quien les vale y todos los instrumentales pues los trae, los avientan, ¿no? Y puede sufrir desperfectos. Bueno, para eso están los seguros, pero bueno, continúo con esta cosa, esta rama que les estaba cuestionando, que cuando es vía marítima, por la humedad suelen sufrir desperfectos y a mediano plazo empiezan a brotar estos desperfectos por la salinización inclusive los equipos, y por eso siempre eh, se pide con mayor preferencia que sea vía aérea. Ahora, en vía aérea no solamente pues no sufre esto de la humedad que pudieran sufrir los equipos de cómputo. Hay instrumentos que pues por presión atmosférica también se recomienda enviar por otros medios, ¿no? Dependiendo de qué es lo que ustedes van a traer a la distancia, pero se recomienda vía aérea que marítima, aunque como les insisto hay algunos traslados en vía marítima que cumplen con todos los procedimientos. No digo que todo sea mal, ni tan blanco y negro, ¿verdad? Sino de una manera intermedia. Ahora, los traslados, entonces, si se traslada por avión o marítima, tiene que tener un seguro. Si se traslada dentro de su misma localidad o ciudad, del proveedor hacia su centro de cómputo, tiene que tener un seguro porque puede ocurrir un accidente en el cual se echa a perder su equipo de cómputo o pueden sufrir robo. Entonces, pues, por eso son importantes los seguros. Yo les voy a pedir que me investiguen qué seguros les pueden cubrir eso. Algunas aseguradoras sí lo cubren, cubren los traslados y cubren estas especificaciones. Ustedes lo van a investigar. Y luego también están los aspectos técnicos. Bueno, voy a hacer un paréntesis antes de abordar los aspectos técnicos. Lo que les quiero comentar es que dentro de los seguros, no todos los proveedores, al momento de que les compren el equipo de cómputo, les ofrecen ese seguro, Aguas, no todos los proveedores. Pregunten siempre que se incluye el seguro. Y si por la promoción o lo que ustedes gusten o porque es un excelente producto y solamente lo tiene ese proveedor, etcétera, pero no hay seguro, hay algunas aseguradoras que se prestan para asegurar sus equipos de cómputo a muy buen precio. Entonces, dentro del traslado. Entonces, pueden buscar de diferentes formas, ¿verdad? Bueno, ya cierro ese paréntesis y bueno, los aspectos técnicos que deben de cumplir sus equipos de cómputo, pero no solamente se refiere a la parte de que debe de tener ciertos requisitos de ventilación. Ya ven que hay sobrecalentamiento, pues debe de tener una ventilación adecuada. Tiene que tener el cierto voltaje también, ¿verdad? Para que pueda ser soportado por su alimentación eléctrica y pueda ser soportado y pueda tener un trabajo óptimo su equipo de cómputo. Son varias características dentro de la seguridad física que ya hemos abordado. Entonces tiene eso que ver con los aspectos técnicos y tiene que ver con la seguridad total, ¿verdad? Entonces prácticamente pues eso es lo que nosotros tenemos que checar
Vamos a continuar grabando, perdón ustedes, se salió de la presentación. Ya sabemos que nosotros tenemos que generar siempre un monitoreo, ¿verdad? Están nuestras políticas de seguridad total, y para esta nosotros también siempre debemos tener un monitoreo una vez implementado nuestro centro de cómputo. Tenemos que tener un monitoreo, ¿verdad? Una supervisión continua. Una vez que ya esté implementado, siempre tenemos que verificar, recordemos nuestra capa OSI, tenemos que verificar nuestros servicios. Y los servicios tienen que ser con internet, ¿verdad? Junto con nuestro proveedor, que se esté teniendo de manera óptima, perdón. Tenemos que checar nuestra LAN y nuestra telefonía. Esto es el momento de implementar nuestro centro de cómputo, y debemos de visualizar nuestro mantenimiento preventivo, que es validar que las computadoras se encuentren en condiciones óptimas y realizar operaciones previas para que no falle en un futuro. Y luego está el mantenimiento correctivo, que es la etapa crítica. Esto ya es cuando un equipo de cómputo pues presenta un problema y tiene que repararse. Nosotros, dentro de nuestras políticas de seguridad, que tiene que ser seguridad total, dentro de la implementación tenemos que tener en cuenta estas tres etapas, que son los servicios, y dentro de los servicios tenemos que estar checando que todo esté funcionando de manera correcta. Pero para los servicios, nosotros al momento de hacer la requisición de lo que estábamos mencionando acá, de los aspectos técnicos, por eso quiero poner esto entre paréntesis, al momento de pedir los centros de cómputo, tenemos que ver cuáles son los servicios que se van a implementar y para qué se van a implementar en este centro de cómputo. Y posteriormente, ya que una vez que se hayan instalado y se esté llevando la ejecución dentro de nuestras políticas y directrices, pues obviamente que está el mantenimiento preventivo. Este mantenimiento preventivo tiene que obedecer políticas de seguridad física y políticas de seguridad lógica. Y el mantenimiento correctivo, pues también ambas, de seguridad física, que tiene que ver con todo lo tangible, y seguridad lógica con todos nuestros sistemas de software. Bueno, continuemos platicando, comentándoles sobre estas políticas de seguridad. Por eso nosotros teníamos que definir dentro de nuestros servicios. Tenemos que definir dentro de nuestros servicios las políticas de seguridad, o sea, es decir, la institución tiene que definirlo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a utilizar en mi centro de cómputo? Pues voy a necesitar un centro de embalaje, voy a necesitar un centro de producción, voy a necesitar un laboratorio de cómputo para mis áreas administrativas, voy a necesitar telefonía IP, voy a necesitar telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, con base en eso, se debe de tener en cuenta que la seguridad debe ser considerada desde la fase de diseño de un sistema como parte integral del mismo. Yo voy a establecer mi centro de cómputo con base en los servicios de una manera inicial. Y ya que tengo estos servicios establecidos, ¿qué políticas van a seguirse? Que inclusive tiene que ver hasta la capacitación de los elementos, eso como aspectos técnicos, hasta su mantenimiento preventivo y correctivo del mismo dentro de las políticas. Es por eso que estas fases que tenemos acá atrás las tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Sobre todo para establecer nuestras políticas de seguridad. Insisto, cuando hacemos la implementación tenemos que checar siempre los servicios. Ahora, seguimos con las políticas de seguridad. Deben de ser definidas por los funcionarios de alto nivel, los cuales deben ser motivados de manera que tengan un rol importante. Estas políticas no solamente deben de ser definidas por ellos, es decir, vemos a cuáles instancias estamos inscritos, cuáles normas, cuáles leyes, cuáles normas ISO inclusive de calidad estamos suscritos. Y no solamente eso, sino que
van a ser las políticas de ejecución de las mismas, ¿verdad? Ellos, los altos mandos, deben de generar los manuales de procedimiento, qué hacer en determinadas acciones. Para eso se establece, ok, están las de protección civil, bueno, pero también están las internas. Eh, un usuario debe de tener su usuario y contraseña. Debe de ser definida esta por el administrativo o debe de ser definida por el usuario. Todo depende de cómo las administren, porque inclusive hay cuentas de correo, se me ocurre por ejemplo, para acceder al sistema y para hacer el envío de correo electrónico, no solamente les sirve para acceder al sistema, y en algunos casos pues las define el usuario, dependiendo del protocolo y dependiendo con quién se tenga contratado el servicio. Entonces el usuario pues va a generar su correo electrónico y en algunas instancias hay dependencias gubernamentales que son extremada y exageradamente grandes donde se manejan miles de usuarios. Entonces la labor sería titánica y por eso se les pide que el usuario genere su propio usuario, válgame la expresión, y genere su propia contraseña, ¿verdad? En instancias ya más pequeñas, quien genera eso, pues ya es propiamente el administrador. Genera el usuario, la contraseña, se le otorga al personal y listo. Aunque hay dependencias gubernamentales, en este caso, por ejemplo, voy a poner como un ejemplo la Secretaría de Educación Pública en México, establece, por ejemplo, los correos institucionales, junto con la alianza que tiene, hay dos alianzas que se están manejando en este momento. Tiene alianza con Microsoft para políticas gubernamentales, eso lo vamos a ver en el segundo video, y tiene alianza, por ejemplo, con Google. En ambos casos, bueno, sobre todo en la de Microsoft, quien establece, a pesar de que son miles, ¿verdad?, los usuarios, miles los maestros, por ejemplo, quien maneja la gestión de usuario y contraseña es la propia área administrativa. Pero bueno, aquí los altos mandos, junto con soporte jurídico, junto con soporte consultor, externo inclusive o interno, junto con especialistas, junto con dentro de estos especialistas los que estén certificados para llevar la implementación del mismo, generan todas estas políticas, las definen, ¿verdad? Y se definen las políticas internas y externas y las políticas de seguridad física y políticas de seguridad lógica. Son los que las tienen que establecer. Luego dice que los encargados de soporte son aquellos responsables de gestionar la seguridad informática en la organización. Han de considerar las siguientes medidas, que es las que vamos a ver a continuación. En primera, distribuir las reglas de seguridad. Es decir, todo el personal debe de estar capacitado y debe de estar enterado de las políticas de seguridad que se van a llevar. Estas se manejan de diferente forma. Una, cada vez que entra un personal a las áreas del centro de cómputo, no importa si es administrativo o si es operativo, debe de tener una capacitación previa de cómo debe de utilizar sus herramientas de trabajo, y dentro de estas herramientas de trabajo pues están el centro de cómputo y los equipos para los cuales va a ser destinado, que puede ser desde una computadora, puede ser desde un site, puede ser inclusive hasta un gadget, el cual les sirva para emplear encuestas a distancia o para la distribución de mercancía. Entonces deben de estar capacitados previamente, pero aparte las reglas de seguridad deben de ser publicadas. Actualmente pues ya hemos avanzado y pueden ser publicadas en el sitio web, en el cual todos deben de estar enterados, y dentro de la capacitación ustedes deben de avisarle al personal que está el sitio web donde están estas reglas publicadas. Y no solo eso, sino que también en los centros de cómputo debe de estar pegado en la pared, por ejemplo,
o en un lugar destacado, como aquí lo dice, en un lugar público destacado, estas normas, sobre todo las principales. Si ustedes recordarán, cuando entramos a nuestro laboratorio de cómputo, que es parte complementaria del centro de cómputo, están las reglas ahí establecidas: entrar en un horario establecido, no instalarle software adicional que no está permitido, no estar tocando los dispositivos de periféricos de entrada y salida del CPU en la parte anterior, no estar forzando los apagados, no entrar con alimentos, sobre todo, no tirar basura en el piso, no dejar basura en el centro de cómputo, etcétera, ¿no? Entonces esas son las reglas de seguridad que inclusive se publican. Para eso se hace responsable el usuario final si hay algún desperfecto. Sin embargo, si no se localiza, pues los responsables van a ser ustedes, ¿no? Bueno, por eso debe de estar siempre en un lugar público y destacado, las reglas de seguridad puestas, ¿no? Luego hacer circular regularmente las disposiciones o los nuevos avisos de seguridad. Utilizar ejemplos de daños y problemas procedentes de periódicos y revistas para ilustrar la necesidad de la vigilancia de mantener la seguridad. Esto tiene que ver con nuevos ataques que suelen ocurrir, por ejemplo, y deben de estar consciente, ¿verdad? Nuestros personal que está utilizando los diferentes dispositivos. Pero no solamente de eso, ¿verdad? Yo estoy hablando de estos ataques cuando las personas que están implementando el centro de cómputo son desarrolladores, por ejemplo, ¿no? Y estos desarrolladores pues siempre tienen que mantenerse actualizados. Si a ustedes les interesa ser desarrolladores web, bueno, no solamente desarrolladores web, sino desarrolladores de software, pues deben de estar ustedes siempre al tanto, porque les va a tocar ver cómo implementar las nuevas lógicas algorítmicas para contrarrestar estos daños. Entonces, ustedes deben de siempre mantener avisos sobre la seguridad por medio de notificaciones, boletines, memorándums, estarlo enviando, ¿no? Mantener siempre actualizado a su personal para estar al tanto, ¿no? ¿Qué tal si les cae un ransomware, verdad? Donde hay secuestro de información. Ustedes deben de hacerle partícipes qué actuar y cómo actuar ante tales procedimientos, porque hay quien pues se deja llevar y sigue las políticas que se les indica ahí, sobre todo en áreas administrativas. Dicen, híjoles, ya me secuestraron la información, y en vez de hablar al área técnica correspondiente, pues toman los pasos a medir dentro de sus pues dentro de sus planteamientos propios, ¿no? En vez de seguir el procedimiento, que en este caso es hablarle al área técnica administrativa. En eso consiste. Oh, qué rápido se ha pasado el tiempo. Bueno, a eso se refiere. Ok. Luego hay que establecer los incentivos para la seguridad. Establecer previo para las ideas que supongan trucos de seguridad y que apoyen a las medidas de seguridad oficiales. Hacer que los responsables ofrezcan recompensas sustanciosas a los ganadores. A ver, aquí hay un punto muy importante. Hay que, y esto pues siempre me lo han comentado superiores, afortunadamente jefes. Esto no solamente lo vi en la academia, sino que lo vi con jefes. Les voy a comentar una entrevista de trabajo que tuve. En la entrevista de trabajo, para obtener el puesto, me hicieron preguntas. ¿Y usted qué haría en tal caso? ¿Usted sabe qué es un servidor? ¿Cómo se da de alta un usuario en Windows Server? Diferentes preguntas así. Y luego me hicieron una pregunta en la cual no tuve ni la más remota idea. Y me dijo en ese caso el que me estaba contratando, que en este caso era mi jefe inmediato, me dijo, ¿y usted qué haría si se encuentra con Dr. Spilt en su equipo de cómputo? Yo me quedé, en la torre, pues yo nunca había escuchado de eso, ¿no? Y me quedé pensando, híjoles, ¿y ahora qué voy a hacer? Le di las posibles respuestas. Bueno, pues
La verdad, no conozco el término, usted me ha de disculpar. Y pues, ¿qué haría? Pues procedimientos de seguridad, me iría conforme protocolo. Revisaría el equipo de cómputo, revisaría cómo fue el daño, si es en dado caso que sea el daño, si un software, pues me iría a los manuales de procedimientos, revisaría con base en mi sistema OSI, etcétera. Me dijo, muy bien, muy bien. Para este trabajo, en primer lugar hay que tener humildad, humildad. Y yo lo que recomiendo es siempre checar por internet de qué rayos está ocurriendo aquí. Yo le acabo de inventar el término. Este término no existe. Sin embargo, yo se lo puse como ejemplo, puesto que en nuestras áreas informáticas siempre sale algo nuevo. Y nosotros siempre debemos de estar ante la expectativa de que ocurra un incidente nuevo que no conozcamos. Pero para eso hay que tener humildad. Bueno, en este caso pues me tocó un buen jefe que ya tenía la sabiduría, tenía los años laborando, ¿verdad? Muy bueno, una capacidad impresionante que he visto en muy pocas personas. No por nada era el jefe administrativo general de todas las sucursales. Ya escaló, ya se fue a otra empresa, ¿verdad? Le ofrecieron otra oportunidad y escaló y le está yendo de maravilla y eso me agrada mucho. Bueno, el chiste es que afortunadamente tuve un jefe así. Ustedes se van a encontrar de todo en el área, ¿eh? Se van a encontrar hasta gente pretenciosa que va a decir pues me van a quitar la chamba, etcétera, ¿no? Pero ustedes siempre, si les toca la implementación, ¿verdad? O si les toca la administración y la jefatura, pues yo me llevé muy buen sabor de boca en este sentido, ¿no? Con mi jefe inmediato y me dio una gran lección y un gran aprendizaje en este sentido. Entonces, no somos sabelotodos, siempre surge algo nuevo, ¿verdad? A pesar de que ustedes sean los jefes y se estén capacitando constantemente, siempre surge algo nuevo. Entonces hay que tener la humildad eh, para reconocer y sobre todo para atender ante los foquitos rojos que les estén indicando parte de su personal. Es decir, bueno, vamos a checarlo, vamos a verificar qué está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, para eso también, dentro de las políticas de seguridad, lo que se recomienda es establecer premios para las ideas que supongan trucos de seguridad. ¿Qué tal si alguien de su personal encontró una nueva forma, un nuevo abreviado? De hecho, eso pasa inclusive con el software. Se desarrolla software y inclusive a pesar de que ustedes no lo hayan programado o esté inscrito, este, pues hay quien encuentra nuevas alternativas, ¿no? Inclusive hasta el área de secretariado, que sí tiene conocimientos técnicos, encuentra nuevos metacomandos que les puede ayudar para la seguridad. Entonces, aparte de que están las medidas de seguridad oficiales, hay trucos que pueden ser añadidos a estas medidas de seguridad y generar un nuevo procedimiento. Y para eso pues se recomienda ofrecer recompensas, ¿no? A los ganadores, pues un chicle ahí, no, no es cierto, sino recompensas que puedan ser retribuibles, ¿no? Que puedan ayudar, no sé, un incentivo económico, un ascenso, algo, ¿no? Que pueda ayudar o mandarlo a un área o departamento donde pueda ofrecer mejor esos conocimientos que se están observando, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay que observarlo. Afortunadamente en nuestra área de informática estoy tratando de recordar si hay algún caso donde pues existe envidia o no haya este procedimiento y que creen que afortunadamente hasta la fecha este no he encontrado cosa como tal. Lo que sí me he encontrado es sabotaje. Eso sí lo he encontrado, pero esos ya son bajo otras circunstancias. Quieren derrocar a tal área administrativa,
quieren perjudicar o son de la competencia. Eso sí yo me he topado, el sabotaje. Pero cuando son cuestiones de colaboración, ¿verdad? Colaboración inclusive con los integrantes, con los administrativos, estoy comentándoles que también con los auxiliares, con todos ellos, siempre he visto una buena organización. Eso es la bondad de nuestra área, de nuestra carrera, que siempre hay esta colaboración. Claro, les estoy hablando a la escala de centros de cómputo. Ya las áreas de desarrollo de equipo de software y hardware, ahí tenemos el caso de Bill Gates y Steve Jobs. Bueno, esas ya son otras cosas, ¿verdad? Ahí sí ya son traiciones muy interesantes que se han manejado, sobre todo áreas corporativas, pero bueno, en fin, esos son otros temas que sí tienen que ver, ¿eh? Que sí tienen que ver y esos están relacionados con sabotaje. Insisto, tiene que ver con el sabotaje, pero cuando son colaboraciones internas y si se trata de trabajar y de que todo vaya resultando, bueno, en lo personal, más allá del sabotaje, porque también me ha tocado sabotaje, he visto una colaboración impresionante y una humildad por parte de los administrativos. Bueno, excepto por un colega que, bueno, tenía un carácter impresionantemente amargo y no permitía tampoco consejos, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, luego dice establecer una línea de comunicación sobre seguridad. El personal debe de conocer dónde puede obtener consejos sobre los temas de seguridad. Por lo regular están nuestras sucursales o están las áreas administrativas, están las diferentes áreas y este lugar donde si ocurre algún desperfecto, todas las áreas deben de tener un área de comunicación a donde acudir en dado caso que ocurra un desperfecto o en dado caso que tengan alguna duda. Y para eso se genera una mesa de ayuda o help desk a los cuales todos deben de tener acceso. Pero antes de llegar al help desk, que en muchas instancias se maneja de manera directa, también lo que se recomienda en las áreas institucionales es que deben de acudir con los asistentes, ¿verdad? Los auxiliares administrativos del centro de cómputo deben de llegar a ellos para poder solucionar los problemas o al jefe de sistemas. Él ya determinará los pasos a seguir conforme políticas de seguridad para llevar a cabo los procedimientos y ya de ahí comunicarse con un help desk en caso que sea necesario, pero todos deben de tener esa línea de comunicación. Por lo regular llevan una extensión interna y ya se comunica el personal directamente con ellos. O lo que también se pide y es muy común y es lo que más me ha tocado ver es que se dirigen con los auxiliares administrativos dentro de la dependencia y ya de ahí van conforme políticas de seguridad o se dirigen con el jefe de sistemas, van con el administrativo, de ahí con el jefe de sistemas y resuelven, ¿no? Entonces así es como se maneja. Bueno, esta es la primera etapa del video, ahorita vamos con la segunda. Y en esta primera etapa yo les estoy solicitando que en un Google Documentos realicen lo siguiente. Van a poner cuáles son los estándares para la implementación de las políticas de OCDE. Eso ya los vimos, son algunos puntos, por favor lo van a desarrollar en el Google Documentos. Y también cómo implementarían de manera inicial las políticas de seguridad con base a lo que acabamos de ver, que son distribuir las reglas de seguridad, avisos o circulares, incentivos y las líneas de comunicación, que es con lo que acabamos de cerrar la clase. ¿Cómo ustedes lo implementarían de manera inicial? Esto es con base en su creatividad. Digamos que les toca, les voy a poner como ejemplo y ustedes lo tienen que desarrollar así para la clase. Les toca hacerse cargo de un centro de cómputo de una planta de producción de automóviles, X marca de automóvil, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes para la implementación de este centro de cómputo, cómo harían las reglas de seguridad, cómo harían los avisos o circulares, de qué manera serían los incentivos y cuáles serían las líneas de comunicación? Recuerden que está un área de producción dentro de
de la planta de ensamblaje de automotriz. Entonces eso lo van a hacer para la actividad de la clase de hoy. Terminan eso y ahí continúan con el segundo video. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Esta es la primera parte del video de seguridad informática para la clase de hoy, que tiene que ver con políticas de seguridad. A continuación van a terminar su actividad y posterior a ello van a ver la segunda parte para que no les sea pesado. Bueno, continuamos.